¿Se ve bien? ¿Se escucha? Perfecto, perfecto. Ya. Bueno, buenos días. Primero que todo quería agradecer la oportunidad de este espacio para poder presentarles nuevamente sobre este tema que yo sé que no es primera vez que estamos hablando de esto, pero para mí sí va a ser la primera vez. Así es que muchas gracias, Benja. Bueno, les voy a hablar entonces del rol de la enfermería de práctica avanzada en oncología. Y quería presentarme. Yo tengo un doble rol. Por una parte, soy profesora clínica asistente de la Escuela de Enfermería de la UC y además soy enfermera práctica avanzada acá en el Centro del Cáncer. Entonces, hoy día, en esta presentación, les voy a contar un poco de cómo llegué acá, una reseña de la enfermería de la práctica avanzada en Estados Unidos, que ahí es donde partió, cuáles son algunos roles de la EPA en oncología, modelos de trabajo, algo de mi experiencia en Boston Medical Center, contribuciones de la EPA, y ya como en la realidad local, cuáles son los desafíos y estrategias para el desarrollo de la EPA en Chile y en nuestra red, y ojalá un tiempo final para preguntas. Entonces, ¿cómo llegué al Centro del Cáncer? En el año 2008 me titulé como enfermera con mención en cuidados del adulto en la Católica. ¿Ya? Después, hasta el 2018, trabajé como enfermera clínica en la unidad de cuidado intensivo cardiovascular, que acá en la UC, que se conoce también como sexto recuperación, viendo pacientes operados de cirugía cardíaca, cirugía vascular. Luego, en el año 2018, surgió este concurso interno y externo para formarse como Family Nurse Practitioner, con la idea de empezar a desarrollar este rol e implementarlo acá en Chile. Y esto fue, perdón, como patrocinado por la Escuela de Enfermería de la UC, en conjunto con la Red de Salud UC Christus. Fui seleccionada y en el año 2018 inicié mi programa en Boston College. Ese año tuve que convalidar mi título de enfermera en Estados Unidos. Y luego, 2 años y medio después, finalmente me titulé como Family Nurse Practitioner y completé la certificación nacional por la institución que se llama American Nurses Credentialing Center. Finalmente, en noviembre del 2021 volví a Chile y me incorporé al SECA. Y empecé un proceso de orientación en el cual todavía estoy. Entonces, ¿cómo partió el rol de la enfermería de práctica avanzada en Estados Unidos? Partió como una colaboración entre un médico pediatra, que era el doctor Henry Silver, y una enfermera, que era Loretta Ford. Ellos se dieron cuenta que en Colorado, en una zona rural, donde habían niños y familias vulnerables, ellos no tenían atención de salud. Por lo tanto, idearon un programa en el cual las enfermeras recibían educación adicional, por ejemplo, en fisiopatología, en manejo de distintas enfermedades más comunes, en examen físico, etc., para poder dar solución a este problema de la falta de atención. Entonces es así como ellos entrenaron un grupo de enfermeras que luego se pudieron hacer responsables de esta comunidad en Colorado. Esta experiencia se publicó en el Journal Pediatrics en el año 67. Y es así como nació entonces el primer programa asociado a la Universidad de Colorado de Family Nurse Practitioner, pero en pediatría, ¿ya? Ahora, bueno, ha pasado el tiempo, y ¿cómo se define el rol de enfermería en práctica avanzada en la actualidad? ¿Y qué es lo que los hace únicos o qué los distingue? Esta definición la tengo de la Academia Americana de Nurse Practitioners del 2019, ¿ya? Que dice que son profesionales autónomos. Es importante notar que esto varía, ¿ya? Según las regulaciones locales y estatales. Son capaces de diagnosticar y manejar problemas de salud, son capaces de prescribir medicamentos, solicitar exámenes, interpretarlos, tienen un gran énfasis en promoción de salud y prevención de la enfermedad. Esto es algo como bien distintivo del rol de la EPA, ¿ya? Y están asociados a costo-efectividad, a satisfacción usuaria y dar un cuidado centrado en el paciente. Es importante mencionar que algo muy específico de este rol es la atención directa al paciente, ¿ya?
Ahora, como ustedes podrán entender, a las enfermeras se les han dado estas capacidades que son lo que conocemos acá como el rol extendido, que no es lo tradicional que hace una enfermera, y por lo tanto a través del tiempo, desde el año 60 hasta finalmente el año 2008, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, voy a silenciar. Ah, ya, gracias. Se creó un modelo de consenso entre diversos actores de la, ¿cómo decirlo?, universidades, sociedades científicas, gremios, para poder proteger al público de que las personas que tengan esta formación realmente den atención de calidad, ¿ya? Y forma segura a los pacientes. Entonces se estandarizaron aspectos clave como la licenciatura, la acreditación, la certificación y la educación de estos programas. ¿Ya? Esto recién se logró en el año 2008. Y esto es una gráfica que muestra un poco de qué se trata, cómo se forma una enfermera de práctica avanzada en Estados Unidos. La base es como el conocimiento basal que tiene alguien que estudia enfermería, ¿ya? Eso es como el core de cualquier programa. Y luego uno ingresa a un programa de especialidad, como de Family Nurse Practitioner, por ejemplo, donde ahí la esencia del programa son 3 clases, que se llaman los 3P, que son fisiopatología avanzada, farmacología avanzada y valoración física avanzada, que es semiología. ¿Ya? Entonces cualquier programa necesita esos 3 cursos para ser considerado como tal y cumplir con las acreditaciones. ¿Ya? Luego uno escoge un rol, hay 4, se los voy a mostrar después. Uno escoge una población, hay varias también, y una vez que uno termina eso, puede acceder a certificarse. ¿Ya? Estos programas duran 2 a 3 años. Finalmente, como en la cúspide, están las especialidades. Y acá en este caso, como ustedes pueden ver, se ve oncología, cuidado paliativo, nefrología, como algunas de las especialidades. ¿Ya? La trayectoria que estamos siguiendo en Chile con este programa es un poco distinta, porque nosotros acá decidimos partir por una especialidad, ¿ya? Pero responde también a tiempos distintos y a necesidades distintas. Lo que les comentaba anteriormente sobre los roles. Existe el rol de enfermero anestesista, enfermero matrón, enfermero especialista clínico y enfermero como practicante, que sería nurse practitioner. Y dentro, que es donde me formé yo. Y dentro de las poblaciones que uno puede escoger, yo escogí familia, que incluye todo el ciclo vital, pero también existe geriatría, neonatal, pediatría, salud de la mujer o salud mental y psiquiatría. ¿Ya? Y hay programas en el fondo para todas las poblaciones. Ahora retomando un poco lo que le había comentado antes. ¿Por qué partir en oncología en Chile? Para este grupo de oncólogos y de enfermeras especialistas no es una sorpresa, dado que el cáncer tiene una relevancia máxima en la actualidad, la primera causa de muerte en el país desde el año 2019. Y además, por todo esto, existe además legislación que apoya el resolver o dar respuesta a este problema del cáncer. Entonces es así como surgen diversas iniciativas desde la sociedad civil, organizaciones de pacientes, sociedades científicas, etcétera, Ministerio de Salud, como el Plan Nacional del Cáncer, Ley Nacional del Cáncer, donde ya también ahí empieza a quedar por escrito la necesidad de contar con más profesionales capacitados para poder atender a los pacientes con cáncer. Ahora ya entonces entrando de lleno a la oncología. Algunos datos sobre las EPA en oncología en Estados Unidos. Existen pocos datos, pero según esta estimación de la ASCO en el 2015, los EPA que tienen una especialización formal en oncología son pocos, aproximadamente un 1,2% o 2.700 en el año 2015. ¿Ya? Existen pocos programas que estén dedicados solo a la oncología en Estados Unidos, es más bien una especialidad. Cuando uno ya termina un programa como estos básicos, después uno toma algún tipo de formación en oncología. Y existen 3 modelos de práctica que se reflejan en este mapa que les muestro acá, donde el área verde es la autoridad de práctica completa.
que ahí es donde la enfermera de práctica avanzada tiene la mayor autonomía, donde puede ejercer todos los roles, como por ejemplo, prescribir medicamentos, solicitar exámenes, etcétera, sin una directa supervisión. ¿Ya? En Massachusetts, que es el estado donde yo me formé, estaba en un nivel más restrictivo de práctica, pero esto se logró cambiar gracias a la pandemia, dado que las necesidades de salud fueron mucho más grandes y eso permitió que se decidiera aumentar la autonomía de estos profesionales para dar respuesta a toda la necesidad que había. Entonces eso ahí recién se logró el 2019. Los estados que están en amarillo es la práctica reducida, donde hay algún elemento de la práctica que está restringido o con algún tipo de supervisión. Por ejemplo, en uno de estos estados en amarillo, si yo quiero prescribir un medicamento, tengo que tener un acuerdo de prescripción, un acuerdo colaborativo de práctica con el médico con el cual estoy asociada. Entonces tenemos que definir qué medicamentos voy a prescribir, en qué momento, cómo los voy a monitorizar, de qué manera él me va a supervisar, si él va a supervisar mis notas clínicas sobre los pacientes, cada cuánto tiempo, etc. La práctica restringida restringe aún más como el quehacer de los enfermeros de práctica avanzada y es lo que ven ustedes ahí en rojo, donde prácticamente todas las decisiones se hacen en conjunto. Y lo que me tocó ver a mí es que en oncología el modelo de autonomía completa requiere demasiada experiencia y mucha confianza del oncólogo a cargo, y a mí no me tocó ver ese modelo como autonomía total, sino que era mucho más compartido. Otra cosa que me llamó la atención de la cultura norteamericana es como este aprendizaje de por vida que es real, ¿ya? Donde da la impresión que los profesionales siempre tienen que estar rindiendo algún examen cada cierto tiempo porque es requerido por las entidades profesionales o por el Estado, ¿ya? Entonces, en primer lugar, las enfermeras de práctica avanzada deben rendir una certificación nacional, que en el caso de mi foco en familia existen dos posibles certificaciones, yo obtuve la segunda. La licencia que te dan es válida por 5 años, ¿ya? Y hay que renovarla ya sea a través de un examen que hay que tomar o a través de la acreditación de horas de educación continua. Por otra parte, existe una certificación que hay que rendir, que es del Board of Nursing, que es la entidad estatal regulatoria de enfermería. Entonces ahí ellos te van a decir, por ejemplo, usted necesita tantas horas de educación continua, y lo otro que te van a exigir, como tú necesitas, no sé, 3 horas, por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer, había en Massachusetts requerimientos de violencia doméstica, había que tener formación en eso, etc. Va a depender de las necesidades de cada estado en particular. Y por otra parte, existe la certificación en la especialidad, que en el caso de oncología existe solo una, que es esta del ONSC, que es una especialización para enfermeros de práctica avanzada en oncología que dura 5 años, que si bien no es obligatoria, es muy deseable tenerla. Los empleadores te la van a pedir, en el fondo, y va como a sustentar aún más tu profesionalismo si tú la tienes. Ahora, a mí me consiguieron en Boston College rotaciones en Boston Medical Center, ya en oncología, porque como ya se sabía que el plan era retornar acá al centro del cáncer, para que yo empezara a tener una primera aproximación a este mundo. Entonces, roté por 2 áreas. La primera, oncología genitourinaria, donde lo que más vi fue pacientes con cáncer de próstata. También había testicular, renal, etc. Y la otra, como mitad de mi rotación, fue en hematología, donde ahí también muy variado, se veían trastornos benignos, malignos. El hematólogo con el que yo trabajaba lideraba una clínica de dermato-oncología donde se veían sarcomas, melanoma, etc. Entonces aquí el oncólogo era el que estaba a cargo de los ingresos, ¿ya? Y él formulaba un plan de tratamiento. Nosotras como nurse practitioners no veíamos pacientes nuevos. Y lo que se hacía eran visitas intercaladas entre el oncólogo y la enfermera de práctica avanzada. Desgraciadamente yo pregunté si que existía un protocolo, como en qué momento lo ves tú o el oncólogo, y en realidad no existía. Era más bien determinado por patología, acuerdos entre el equipo y la condición del paciente, ¿ya? Existía una enfermera con este otro rol, que era enfermera especialista clínica, la cual no tenía una atención directa al paciente, y era más bien un rol de supervisión y de calidad de la atención. Entonces, ¿cuáles son
como algunos modelos de trabajo, existe por una parte las visitas totalmente compartidas, donde en cada encuentro clínico el paciente se va a ver con los dos profesionales, con la enfermera de práctica avanzada y el oncólogo. Ese modelo en general no se recomienda mucho, pero existe, porque limita la autonomía y la manera de hacer productivo el sistema, ¿ya? Por otra parte existe el otro extremo, que son visitas totalmente independientes, donde el oncólogo tiene como su panel de pacientes que los ve él solo, y por otra parte la enfermera práctica avanzada tiene sus pacientes que los ve solo. Esto a mí no me tocó verlo y tampoco es como recomendado. Ahora, según la recomendación del panel de expertos de instituciones miembros de NCCN, lo que se recomienda son visitas mixtas, en las cuales en una primera visita es compartida, ¿ya? Entonces, como en un ingreso estaría el oncólogo y la enfermera de práctica avanzada, donde aquí el oncólogo introduce a este profesional como parte del equipo, con la idea también de instalar esta idea de atención de equipo. Entonces, yo lo veía en mi centro, el hematólogo le decía, mira, ella es la enfermera con la que yo trabajo, es parte de mi equipo, algunas visitas en el futuro las voy a hacer yo, otras las va a hacer ella, pero estamos siempre en contacto con información sobre su caso, por lo tanto, así vamos a funcionar. Y las personas lo tenían completamente aceptado. Entonces, ¿cuáles son algunos de los roles de la EPA en oncología? Esto como a nivel general. Pueden trabajar desde la prevención del cáncer y el screening, pueden hacer trabajo colaborativo con oncólogos para otorgar cuidado a pacientes que están en tratamiento contra el cáncer, que eso es lo que a mí más me tocó ver. También se pueden dedicar al cuidado de pacientes que ya han completado sus tratamientos, con la idea de detectar recurrencias tempranas o efectos secundarios a largo plazo de las terapias. Esto es el cuidado de los supervivientes. Y también se pueden dedicar al cuidado de pacientes en fases terminales de la enfermedad, como son los cuidados paliativos. Ahora, yendo un poco más hacia lo concreto, ¿qué es lo que se hace en el trabajo con oncólogos, ya cuando uno está trabajando con pacientes que están en tratamientos contra el cáncer? Los enfermeros de práctica avanzada hacen visitas de seguimiento para los pacientes que están en tratamiento, y estas visitas incluyen anamnesis, examen físico, evaluación y manejo de toxicidades. Y acá viene el enfoque que en el fondo que uno le da de la parte de enfermería, que es una valoración avanzada con un enfoque holístico centrado en el paciente, considerando las necesidades de su núcleo familiar y desarrollando un plan de atención considerando todo esto. Se deriva a oncólogo a los pacientes que están más inestables y que van a requerir evaluación médica. Uno puede solicitar exámenes de laboratorio e imágenes, uno puede derivar a especialistas. Se pueden prescribir medicamentos según protocolos locales y estatales. Allí en Estados Unidos los enfermeros de práctica avanzada podían prescribir opiáceos, por ejemplo, sin ningún problema, pero había que tener un acuerdo firmado con el médico. Y hacían, donde yo roté, algunos procedimientos. Por ejemplo, hacían biopsias de médula ósea o biopsias con aguja fina. Para hacer esto requerían un entrenamiento adicional, pero se esperaba que todos los enfermeros de práctica avanzada, por ejemplo, de hematología, pudieran hacerlo. Entonces, ya un poco desde la evidencia, ¿cuáles son algunas contribuciones que podría traer el trabajar con enfermeros de práctica avanzada? Optimizar el recurso médico oncológico. Para mí esto es de vital importancia, sobre todo en una institución como la nuestra, donde nuestro equipo médico tiene muchas actividades anexas, como por ejemplo la docencia, la investigación, la extensión, comités de especialidad, comités generales, rotaciones por el hospital, etc. De esta forma, si los enfermeros de práctica avanzada pudieran ser parte de estos equipos, ayudando a asumir ciertas tareas, como por ejemplo controles de pacientes, podríamos optimizar el tiempo para que ellos se puedan dedicar a esas otras actividades. Por otra parte, los enfermeros de práctica avanzada aumentan la satisfacción usuaria, dado que existe una atención bien centrada en el paciente. En Estados Unidos, el tiempo que tiene una enfermedad de práctica avanzada es más largo, porque la expectativa es que tú, por ejemplo, en los 40 minutos, tú abordes todas las necesidades del paciente, necesidades psicosociales, familiares, de educación. Los pacientes quedan muy satisfechos. Por otra parte,
mayor oportunidad para la retención de los pacientes, lo cual es crítico para nuestro país, donde hay tantas listas de espera, la situación de disponibilidad de recursos profesionales y humanos es muy dispara a lo largo del país. Entonces, en Santiago, por ejemplo, está todo concentrado, los oncólogos, los radioterapeutas, los centros más especializados, pero en cambio en regiones existe una tremenda falta de profesionales que puedan aumentar la cantidad de gente que sea diagnosticada y tratada. Por otra parte, está asociado el trabajo con EPA a aumento de la productividad, por lo mismo, porque se pueden ver más pacientes. Y la evidencia, sobre todo desde estudios de atención primaria, asocia el trabajo de los EPA a reducción de admisiones de urgencia, reducción de la estadía de la hospitalización, mejoría de parámetros fisiológicos, por ejemplo, en pacientes con riesgo cardiovascular, mejor control de lípidos, en pacientes diabéticos, mejor control de hemoglobina glicosilada. Ahora les quiero presentar un par de gráficos que los tomé al azar, de una semana de trabajo ahí en BMC. Al azar salió el equipo de la doctora Gignac, que era la oncóloga de genitourinario. Entonces me llamó la atención porque ahí están los pacientes que ella vio en una semana, pero el día lunes y miércoles ella no vio pacientes en la consulta. Debe haber estado en el hospital, lo más probable, todo el día, porque ellos tenían sus semanas cuando estaban de turno y tenían que ir al hospital. ¿Ya? Pero ¿qué puedo decir de esto? Estos pacientes que ella vio en consulta eran solo ingresos y eran pacientes muy complejos, ¿ya? Entonces ella además se dedicó a ir al hospital, a hacer actividades clínicas, docencia, actividades administrativas, etc. Ahora, parte del equipo de la doctora eran estas dos nurse practitioners, que ellas en la misma semana aumentaron la productividad del equipo y pudieron ver entre las dos 37 pacientes en total. El día viernes ese equipo no trabajaba, tenía libre, trabajaban solo de lunes a jueves. ¿Ya? Entonces, finalmente, como equipo, el equipo genitourinario de estas 3 personas logró ver 54 pacientes esa semana, y lo importante es que la doctora solo vio una parte de ellos presencialmente, pero ella sabe lo que está pasando con los otros pacientes que vieron en total, dado que ellas siempre se están juntando varias veces a la semana, hacen reuniones, revisan en qué está cada paciente, entonces eso aumenta como la resolutividad del equipo y la productividad. Ahora, moviéndonos un poco a en qué estamos y hacia dónde vamos en la implementación de este rol en nuestra red. Yo llegué acá en noviembre y empecé mi orientación en el centro del cáncer, ¿ya? Entonces empecé a rotar con las enfermeras de cabecera, aprendiendo de ellas, roté con varias. Por otra parte, tuve rotaciones en distintas partes del centro del cáncer, como quimioterapia, radioterapia, etc. Y acá, bueno, me di cuenta que ya existe un modelo de atención que está basado en esto, pero que la idea es que migre. Acá Silvia está haciendo un papel importante desarrollando este nuevo modelo de atención que va a incorporar a la EPA. Luego, bueno, perdón, y además incluyó esto una rotación por el Hospital Sotero del Río, donde ahí también pasé con las enfermeras de enlace del Sotero y con el equipo de médicos del Sotero también. Posteriormente, ahora estoy iniciando una etapa donde me estoy orientando ya en la especialidad en oncología con oncólogos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es reducir brechas de conocimiento, porque mi programa era un programa orientado a la medicina familiar, ¿ya? No era un programa de oncología. Entonces, la idea es poder aprender de la especialidad ahora. Entonces, para ello ya he tenido rotaciones. Estuve un mes con el doctor Benjamín Balbo y estoy rotando en la actualidad con el doctor Ignacio Salazar. Que bueno, ellos tienen una doble pertenencia, por lo tanto los he seguido al Sotero del Río y acá en el Centro del Cáncer, donde es muy interesante porque se puede ver esta diferencia entre lo que se hace en el sistema público, en el sistema privado, con todas las cosas buenas y por mejorar que existen en ambos lados. ¿Ya? Entonces cuando eso luego termine, ese periodo de orientación en un momento, la idea va a ser ya implementar esto en nuestro centro, y les quería contar un poco, adelantar de en qué estamos.
Entonces, como ustedes saben, ya hay un grupo piloto que es parte del Magíster de Enfermería en Práctica Avanzada con mención en Oncología de la Católica, que son las enfermeras acá de cabecera que tienen una vasta experiencia en oncología. Entonces ellas, de hecho, ya están desarrollando sus proyectos de implementación futuros, los cuales, por ejemplo, van orientados al manejo, seguimiento y control de pacientes en cáncer de mama, en cáncer gástrico y colorectal, en cáncer de cabeza y cuello, linfoma, en hematología, el seguimiento de pacientes de supervivientes de mieloma. Las enfermeras del Sótero también tienen sus proyectos con cabeza y cuello, con oncogeriatría. Entonces ya hay proyectos que están empezando a ver la luz con la idea de que se puedan implementar, ¿ya? Por mi parte, yo también tengo una doble militancia que es docente asistencial. Entonces, yo también tengo un proyecto que espero empezar a desarrollar en conjunto con el Sotero del Río, que es un proyecto más bien docente asistencial, donde la idea es que me haga cargo de los pacientes que tienen cáncer de próstata, pero que están en hormonoterapia, ya que en la actualidad no hay mucho tiempo o espacio para poder monitorizar a esos pacientes. Entonces, así poder crear un campo clínico donde las futuras alumnas de magíster de este programa puedan rotar conmigo y ver cómo trabaja en el fondo una enfermera de práctica avanzada con este tipo de pacientes. ¿Cuáles son algunos facilitadores de la implementación de este rol acá? Existe apoyo de las autoridades de la Red de Salud UC Christus y de la Escuela de Enfermería en la formación de capital humano. En el fondo, yo soy la segunda persona que tiene esta formación. La Sandra Leyen finalmente se fue a traumatología. No sé si en el futuro van a querer enviar a otra persona, pero esto ya empezó a tomar forma. La EPA aparece mencionada formalmente en la ley del cáncer, ¿ya? Y además considera financiamiento para estos profesionales. Existe un importante apoyo académico desde el grupo de oncólogos de nuestro centro, el cual agradezco por supuesto. Existen además acá enfermeras de cabecera que tienen amplia experiencia clínica y que forman parte de este grupo piloto del magíster EPA mención en oncología, que ya están a punto de terminar, queda un poco, pero va a ser muy pronto. Y existe además una red docente asistencial que es muy amplia, la cual tiene una rama privada y otra pública, que le da mucha mayor riqueza al trabajo. Otro facilitador importante es la reciente aprobación de las especialidades de enfermería, que esto fue una batalla que se viene librando de hace muchos años, que finalmente vio la luz el último día de la administración Piñera, donde el ministro París aprobó este decreto supremo, el cual reconoce 3 especialidades de enfermería. La enfermería de práctica avanzada en oncología, la enfermería de práctica avanzada en atención primaria, salud familiar y comunitaria, y la EPA en geriatría. ¿Ya? En el futuro la idea es desarrollar programas para las otras 2 especialidades, pero da la impresión que esto está tomando fuerza y que va a cobrar forma ya desde desde un punto de vista normativo y legislativo. ¿Cuáles son algunos desafíos futuros y estrategias para que esto finalmente tome forma? Por una parte, creo importante seguir visibilizando este rol, por eso de hecho pedí este espacio, socializarlo con agentes clave. Agentes clave son todas las personas que tienen que ver con el cáncer, todo el personal de salud, médicos, enfermeros en este centro, personal de la administración, gerentes, autoridades, FONASA, ISAPRE, etc. Hay que participar en la toma de decisiones, dado que esto en Estados Unidos al menos no siempre fue así. En un principio las decisiones sobre enfermeros de práctica avanzada muchos no las tomaban ellas, sino que las tomaban otras entidades. Y empoderarse, ejercer el liderazgo para que este rol tome forma. Por otra parte, materializar el reconocimiento de este rol, trabajando en conjunto con otras universidades, con sociedades científicas, con el ministerio, para poder establecer estos criterios comunes que hagan que estos programas sean finalmente estándar y cumplan con estos criterios como de calidad para poder proteger a los pacientes y asegurarles que los profesionales van a estar apropiadamente formados, ¿ya?
Otra parte importante es enfrentar la resistencia al cambio. Este es un rol que acá es nuevo. Allá en Estados Unidos tiene muchos años, pero aún así siguen habiendo problemas, ¿ya? Aún después de 50 años. Por ejemplo, un tema importante es la falta de financiamiento, como para los pacientes de las prestaciones que uno va a hacer. Eso se consiguió hace muy poco en Estados Unidos, ¿ya? Hay que aprender de los errores del pasado. Por otra parte, el desafío para nosotras como pioneras en este ámbito va a ser demostrar resultados, ¿ya? Entonces, ¿en qué cosas tenemos que pensar? ¿Cómo vamos a incrementar la productividad de este centro? ¿Cómo vamos a mejorar la satisfacción usuaria con este nuevo rol? ¿Vamos a entregar un valor agregado en la atención? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Y cómo vamos a medir todo esto? Entonces, ¿cuáles van a ser indicadores de nuestro trabajo? ¿Ya? Y esto es muy importante porque vamos a generar evidencia local. Cuando uno en la actualidad quiere saber qué hacen los enfermeros de práctica avanzada, solamente existe evidencia a nivel del mundo anglosajón. Entonces, lo que sea que nosotros hagamos acá va a marcar la pauta para el mundo latinoamericano y para países que no tienen el mismo nivel de ingresos que Europa, que Estados Unidos, Canadá. Entonces, ya para ir redondeando, ¿cómo implementar el rol de la EPA acá en la UC? Hay que pensar entonces de qué manera vamos a poder incrementar la productividad de los equipos. Entonces, algunas opciones pueden ser que los EPA empiecen a asumir controles de quimioterapia intratratamiento o bien controles de seguimiento de pacientes que ya han terminado sus terapias. Por otra parte, puede ser un rol dando respuesta a áreas que están deficitarias o de las cuales por ahora no nos hemos hecho cargo como muy bien, como los supervivientes. Por otra parte, va a ser muy importante protocolizar la atención que demos como enfermeros de práctica avanzada. Por ejemplo, protocolizar los cuidados de soporte, qué medicamentos vamos a poder prescribir, qué exámenes, en qué circunstancias, cuándo vamos a derivar, etcétera. Que eso quede por escrito, protocolizado, normado. Vamos a tener que establecer probablemente acuerdos de práctica colaborativa con toda esta información para proteger como nuestro ejercicio profesional y proteger a los pacientes también. Y por supuesto, algo que a mí me interesa mucho es incorporar estándares de calidad a la atención de acuerdo a guías clínicas. Por ejemplo, un paciente en cáncer de próstata que tengan, no sé, una densitometría ósea cada 2 años, cada 1 año, etcétera. Y ahí de acuerdo a las distintas patologías y a las distintas guías clínicas, ¿ya? Quise destacar finalmente en amarillo, creo que es importante empezar a hablar y reconocer las barreras que estamos enfrentando en este rol, ¿ya? Por una parte, planta física. Si nos planteamos que queremos que los enfermeros de práctica avanzada hagan consulta paralela con los oncólogos, vamos a tener que ver cómo se va a hacer, porque no existen box de atención disponibles para hacer esto. Vamos a tener que expandirnos, pedir oficinas en otro lado, empezar a pensar en eso, dado que ya hay una corte que está a punto de graduarse y estos temas siento que están ahí. Si no es así, la planta física va a ser una limitante inicial, quizás pensar en telemedicina. Por otra parte, ¿cómo los pacientes van a agendar horas con nosotras? ¿El sistema va a dar esa posibilidad? Vamos a tener que empezar a trabajar en eso también. Y por otra parte, en la migración del rol del modelo de atención desde la enfermera de cabecera hacia la enfermera de práctica avanzada, va a ser importante contar con un gran apoyo administrativo, dado que en la actualidad la enfermera de cabecera resuelve muchas necesidades de los pacientes que son de otra índole, de una índole no clínica, ¿ya? Para lo cual vamos a necesitar un apoyo que pueda lidiar con eso, como el agendamiento, información de cosas administrativas que los pacientes necesitan, resultados de exámenes, enviar órdenes, ¿ya? Y algo final que sería, ¿cómo vamos a hacer que la atención de las EPAs sea cubierta para los pacientes? Porque la idea es darles un beneficio a ellos y no que si se atienden con nosotras sea más caro o que no les cubra la ISAPRE, FONASA, etc. Pero eso ya es algo un poco más macro, pero que hay que empezar a pensar en ello. Entonces, esa fue mi presentación. Muchas gracias por el tiempo y el espacio y si nos queda tiempo, si quieren pueden hacer algunas preguntas. Muchas gracias, Magdalena. Pongamos, vamos a ponerlo como galería.
Si puedes, eso, para que podamos ver ahí todas las cámaras. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a, como tú decías, abrir el espacio para las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bruno ahí prendió la cámara, la Paulina también. ¿Bruno? Sí, no, muchas gracias, Magdalena, por tu presentación. Bonito verte, ¿no es cierto? Tenemos flirteos de hace como 3 años, puede ser, no sé, para tenerte. Y esto hay que mirarlo en el contexto de otras cosas que nos vienen pasando hace varios años, porque tú de alguna manera tienes que ver con un como avance, un upgrade, por decir así, una incorporación nueva, pero en algo que se viene pensando hace mucho tiempo. Y tienen mucho mérito, como tú bien lo mostraste. La Paulina, ¿no es cierto?, Suárez, desde el punto de vista de la red y todo el trabajo que ha habido, tú bien lo mostraste, para ver cómo vamos a incorporarlas realmente a un cambio, ¿no es cierto?, en la parte de cómo vamos a implementar este rol, porque este rol que los que somos más viejitos y nos formamos afuera lo vimos hace 20 años atrás, porque esto funciona, ¿no es cierto?, como tú bien lo contaste. O sea, es impensable en otros lugares no tener 1, 2 o 3 enfermeras nurse practitioners trabajando al lado de los equipos para que funcione. Entonces, así como para nosotros es impensable no tener a nuestras maravillosas enfermeras de cabecera para que funcione, ¿no es cierto?, lo que está construido. Asimismo, vamos a mirar en 2 o 3 años más como impensable no tener a nuestro equipo que está tú dando el salto y mostrando que eso es posible, que funcione. Entonces, es lindo que este cuento sea contado de alguien que lo vivió de afuera. Así que a mí me produce mucho placer escucharte hablar de cómo tú viviste esta cosa que nosotros soñamos implementar. Entonces, está todo el esfuerzo de la escuela, ¿no es cierto?, con Silvia Palma, la Francisca, y varias cosas que han pasado con todas las autoridades de la escuela en los últimos años, donde claramente nuestras enfermeras se convencen de que esto es algo que viene. Y con Carolina, que prendió la cámara desde hace como 5 años, ¿no es cierto?, con los grupos de abogados de su gabinete. De hecho, buscábamos ver si había que buscar un cambio en el marco regulatorio para que las enfermeras pudieran ver pacientes solas. Hay trabajo con el Sotero del Río y el director, que nos aseguró que cuando estemos listos, él va a permitir que firmen órdenes de exámenes y vean pacientes solas. Hay esfuerzo desde fundaciones, ¿no es cierto?, en Chile Sin Cáncer, donde tenemos grants y hay enfermeras que están acá, maravillosas, de innovación. Río Alavero, que no sé qué más, no sé si las veo a las otras porque tienen la cámara apagada, donde están en el front line viendo ya pacientes solos, de control, porque nosotros no la sigue nadie. Y desde el ministerio miran este esfuerzo como algo probablemente que vamos a implementar, inicialmente con mucho escepticismo, pero esto es algo real y ya partió, y ya pasamos al punto de no retorno, y lo metimos en el Plan Nacional de Cáncer como expectativa, y uno ve que hay otros grupos que están formando programas de magíster, aunque no tienen todavía grupos potentes como nosotros de apoyo en lo médico. Así que es muy lindo escucharte, ¿no es cierto?, como tú lo contás con tal naturalidad, ¿no es cierto?, que para mí me hace pensar y estar seguro que en próximos meses, próximos años, esto realmente va a ser un cambio de oportunidad para nosotros. Lo presentamos con la Paulina en la FAL, como estamos estirando los roles de las enfermeras hace 2 meses atrás, y hay 2 enfermeras de FAL que se están entrenando para implementar el modelo en el mundo privado, y le esperamos regalar al mundo público 5 cargos en el próximo año, para permear en el mundo público. Así que muy linda presentación y que tú nos cuentes que esto es posible porque lo viviste de primera fuente allá en Boston. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Bruno. Paulina también había prendido la cámara, no sé si querías decir algo. No, solo felicitar a la Magdalena y a todo el equipo, cierto, que ha estado trabajando fuertemente en implementar este nuevo modelo. Y efectivamente tiene muchas potencialidades, sobre todo en la parte pública y privada, digamos. Yo creo que va a ser un gran avance y es un gran desarrollo también para enfermería. Así que solo felicitar a la Magdalena y al equipo que está en eso. Y todos los apoyos que hemos tenido de Bruno y de la escuela y de todo el resto. Así que da gusto escucharlas. Carolina, tenías la mano levantada y después César. Y yo me sumo a las felicitaciones, tal cual como decía Bruno. Yo conocí a Bruno hace varios años, ¿no es cierto?, justamente con su esfuerzo por visibilizar la potencialidad y el aporte de las enfermeras, y yo creo que eso es súper valioso, ¿no? Decir aquí, no solo porque es bueno para los pacientes, bueno para la atención, sino todas las capacidades que hay ahí. Entonces, ver que esto ya se traduce en la firma, el reconocimiento de la especialidad, es un largo camino, ¿ya? Me alegro mucho de eso. Y me queda dando vuelta algo que planteaste, que es el tema de la cobertura de FONASA a la atención.
Entonces, si me pudieras explicar un poco qué pasa hoy día con eso, porque esa es una línea en que quizás yo puedo ayudar a que sigamos avanzando. Hoy día hay cobertura solo para educación en el mundo privado. Entonces, pueden financiar una clase, ¿no es cierto?, que tiene que ver con educación. Y eso en los GES, en algunos GES está incorporado. Entonces, lo que hay que trabajar es que ellas puedan ver pacientes solas y eso sea reconocido y sea pagado, como la etapa que probablemente viene. Hay un área grande en los hospitales públicos, como no, la prestación, en el fondo, no tiene un pago directo solamente. Basta que el director del hospital hoy día pueda permitir que una enfermera pueda hacer una prescripción para un hemograma, un escáner, incluso que pueda haber pacientes solas, porque el director del hospital tiene autoridad sobre eso. Pero no tenemos financiamiento hoy día todavía en el mundo privado para expandirlo. Ahí es lo que viene. Ya, pero entonces en el mundo privado, si va la enfermera y hace una atención, eso queda... Le pagan al doctor, si es que está anclado al rol del médico. Y eso es lo que está, o a la institución, de hecho, mejor dicho que el doctor. Entonces, eso estamos buscando modelos de retribución que lo compensen por otras maneras en el mientras tanto. Pero en Estados Unidos eso tiene un financiamiento y es reconocido como una prestación del profesional. Claro, en Estados Unidos es una prestación como individual, donde uno puede dar sus propias boletas, pero la idea es llegar a un sistema así aquí en el futuro. Tengo claro que no va a ser algo inmediato, pero es algo que hay que empezar a plantear como con las universidades, con las sociedades, para que sea una realidad en el futuro. Pero nosotros, porque el año pasado logramos codificar la acupuntura, entonces Claro. hicimos todo un proceso en que nos organizamos con los acupunturistas, se vieron cuáles eran las prestaciones, con súper buena disposición de FONASA. Igual hubo cambio ahí, pero yo creo que deberíamos hacer algo similar y directamente con FONASA. Sí. Así que todo el apoyo para eso. Muchas gracias. César. Bueno, hola, muchas gracias por la presentación. Gracias, Magdalena. Bien, estamos como viendo una ventana al futuro. Parece que es un poquito de ciencia ficción, pero ya al lado de la casa. Yo te quería preguntar tu reflexión acerca de Estados Unidos, como tú muestras en el mapa, no existe en todos lados esto, y cuando existe con distintas condiciones, ¿cierto? De las cosas que puede hacer o no la enfermera, o de quién depende o no. Me comentaban hoy día que parece que algún exministro dijo que otra vez faltaban no sé cuántos médicos en Chile, no sé cuántas enfermeras, parece que dentistas nos faltan. Tu reflexión acerca de cuáles son las barreras para que la enfermera práctica avanzada vea pacientes, desde el punto de vista de las instituciones, de los médicos, del medio, que pueden ser económicas, culturales, sociales, a veces incluso de los pacientes, ¿cierto? Que quieren ser vistos por el director y no por la señorita. Eso, ¿qué barreras ves tú, viste allá? ¿Cuáles ves acá? Y segundo, si tú crees también, una reflexión tal vez más amplia, no sé si la puedo responder tú, tal vez Carolina, Bruno, de que esto también va a disminuir notoriamente el número de profesionales o especialistas, o podría hacer eso en Chile, y te parece que puede ser una lógica un poquito más racional de recursos hacer eso que estar formando tantos especialistas o especialistas. A ver, en relación a las barreras, bueno, hay barreras culturales, sociales. Allá en Estados Unidos el rol ya lleva desde los años 60 desarrollándose. Entonces, en la actualidad, los pacientes escogen a veces atenderse con una nurse practitioner, esto sobre todo en el ámbito de la atención primaria, porque como allá existe el modelo de la atención primaria donde uno tiene su médico de cabecera o enfermero de práctica avanzada de cabecera. Y la gente escoge a veces enfermeros de práctica avanzada porque saben que tienen este otro enfoque que es más holístico, más integral, donde uno tiene más tiempo. A los pacientes les gusta mucho, ¿ya? Y como ya tiene tanto tiempo, uno sabe que si yo me atiendo con un nurse practitioner, sé que es alguien que está certificado, que está acreditado, que cada 5 años tiene que estar pasando exámenes. Entonces, como que sé que es alguien que está constantemente certificado en lo que sabe, ¿ya? Yo no vi problemas de falta de aceptación del rol por los pacientes. Sí, esos problemas son más bien a nivel macro, como por ejemplo, de financiamiento, de pago, como cosas mucho más no tan aterrizadas, ¿ya? Ahora, eso, a diferencia de acá en Chile,
los pacientes no tienen esa experiencia de atenderse y que te vea un profesional, una enfermera, que te examine, que te haga un diagnóstico, que te prescriba medicamentos. Eso puede ser una barrera importante para los pacientes acá en Chile. Creo sí que eso se podría reducir si es que se hacen estas visitas como mixtas, donde en una primera visita el médico ayude a como reducir esta expectativa y decir, mira, ella es parte de mi equipo, entonces de aquí en adelante vamos a trabajar juntos y los dos sabemos lo que está pasando contigo como paciente. Creo que eso podría darle más confianza si el apoyo viene como desde el médico tratante. ¿Ya? Sí o sí creo que no va a ser algo fácil de romper. También acá en Chile hay importantes diferencias sociales. Entonces las personas que se atienden en el sistema privado tienen expectativas distintas de las personas que se atienden en el sistema público. En el sistema público muchas veces las personas, con suerte, los médicos tienen el tiempo de atenderlos. Entonces las personas no se van a quizás cuestionar mucho quién te está atendiendo. Por el contrario, en el sistema privado la gente tiene más expectativas, quiere ver al médico. Y en el caso de oncología, yo me he dado cuenta que hay una relación que es de larga data, de mucha confianza, ustedes están súper encima de sus pacientes. Yo siento que con pacientes que ya están en tratamiento esto no va a ser fácil, sino que habría que empezar con pacientes nuevos, que no tengan como esa tradición de relación tan estrecha con ustedes. Lo otro que me preguntó fue sobre los especialistas. Sí, si tú crees, una reflexión y tal vez Bruno o Carolina pueden complementar si la escasez o la necesidad de su especialista puede ser suplida por tener enfermedades de práctica avanzada, no solo en oncología, en oftalmología, en otorrino, no sé qué piensa o qué han visto. Claro, yo creo que no totalmente, porque el foco, o sea, una enfermera de práctica avanzada, yo creo que no reemplaza a un oncólogo, ¿ya? La formación es muy distinta, la cantidad de formación es distinta. Yo lo veo más como un profesional que trabaja en un equipo y que apoya, que puede ayudar a ver más pacientes, pero no veo que en el corto plazo, sobre todo dado que es un programa que recién está empezando, vayan a reemplazar la necesidad de su especialista. No creo que ese sea el objetivo. Yo creo que es una muy buena pregunta, César, porque esto no es un oncólogo chico y Sí. no es una enfermera diferente, esto es una vocación particular, que está encontrando un nicho al conducirse por cómo está moviéndose lo que le pasa al planeta. Yo creo que esto es un rol especial. Y ¿cómo se llama? Esto tiene que ver con calidad, tiene que ver con mejoría en la manera como abordamos a los pacientes, cómo incorporamos multidimensionalmente cosas que los doctores no nos enseñaron a hacer, del rol de la familia, de cómo en la práctica se va a tomar los remedios, de cómo en la práctica va a comunicar lo que le pasa al paciente. Entonces tienen orejas especiales distintas a las de nosotros para escuchar esas cosas. Y eso tú lo tienes que insertar en el modelo de atención. Entonces el cambio que va a vivir Chile no es solo porque acá le pusimos secretaria a los oncólogos, que es la queja, el primer tomate que nos mandaron, digamos, cuando partimos con esto en los congresos de oncología y hematología hace algunos años atrás. Y tampoco es que le estamos diciendo a las enfermeras que son tontas y que no saben hacerlo y que le estamos poniendo otra cosa, que era el segundo tomate que nos daban en los congresos de las enfermeras. Esto es un rol particular, es una vocación especial, es una competencia que se entrena y hay que enseñarle al sistema de salud cómo tiene que incorporarlo para que funcione. Y eso es más plata, es reconocimiento y es darles espacio. Entonces, a mí cuando me toca hablar con las enfermeras que me preguntan si se meten o no se meten a esta cuestión, esto para los que quieren innovar y aprender otra cosa, claramente significa una oportunidad para generar un cambio para el país, donde el rol de la enfermera práctica avanzada es clave, es una innovación que vamos a aprender todos. Yo creo que esta es una cosa muy bonita que nos esté pasando. Bruno y Magdalena, yo les puedo hacer una pregunta en esa misma línea, porque obviamente hablamos de cambios a nivel país y de qué cosas podemos hacer a nivel de FONASA y todo, pero nosotros en la Católica, pensando más en el corto plazo, pensando en lo que decía Magdalena, que ya hay varias enfermeras, y no sé si enfermeros, que van a estar saliendo prontamente de su formación de práctica avanzada. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la Católica para que en el corto plazo este proyecto implique o se vea en algo concreto, tanto en el financiamiento como en los espacios y todo? ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros, la gente, cuando nosotros vayamos a presentar este proyecto, va a ir a mirar cómo lo hemos hecho nosotros en la Católica y qué es lo que estamos haciendo, porque si nosotros en la Católica solo hablamos de la parte teórica y no mostramos resultados y no mostramos lo que estamos haciendo, me parece que va a ser menos o va a ser más difícil
ir a ofrecer esto a FONASA. No sé quién puede responder. Ándate a dar una vuelta a cualquier centro privado y otro público que no sea el Sótero y mira qué es lo que nos pasa. Y Paulina, cuéntale tú cuál es el plan de la red para incorporar esto. A ver, sí, efectivamente el plan es, se está haciendo un proyecto, ¿cierto?, para tener más espacio físico, sobre todo como plantea la Magdalena, ¿cierto?, el tema de las consultas. Hay todo un proyecto de aumentar el número de box disponibles para que las enfermeras puedan hacer su práctica, o sea, puedan hacer su trabajo, ¿ya? Esto se calcula, ¿cierto?, que las enfermeras debieran estar terminando su entrenamiento en agosto, septiembre de este año, y de ahí en adelante, ¿cierto?, ya podrían empezar a hacer su trabajo individual. Y eso está dentro del planteamiento. No todas Está van a planificado. incorporar probablemente en el rol de enfermera de práctica avanzada, porque eso va a ser distinto. Lo que lo va a definir es que van a tener la capacidad para ver pacientes solas. La diferencia entre una enfermera cabecera de hoy día y una enfermera de práctica avanzada es que ya va a estar implementada, va a tener un rol donde va a ver pacientes solas. Esa es como la definición. Y todo un marco de sueldo y todas esas cuestiones que obviamente son dolores de crecimiento, que nos va a costar inicialmente, nadie se imagina muy bien cómo está, pero desde hace más de un año tenemos conversaciones y hemos tenido 20 reuniones con la Paulina y la Sonia Abad y la jefe y todo eso, para prepararnos por eso. Son dolores de crecimiento. Está aceptado, está dentro de los proyectos de desarrollo, absolutamente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo solo quería complementar, Benja, a la pregunta de César, que yo entiendo como a dónde va, y efectivamente si nosotros tenemos una brecha de oncólogos que no vamos a cubrir en el corto ni mediano plazo, este modelo nos permite efectivamente no reemplazarla, como se explicó, pero sí aporta muchísimo. Yo creo que así hay que plantearlo. Perfecto. Yo quizás solo agregar una última cosa antes de cerrar. En relación a lo que decía Magdalena de que se genera este vínculo entre el médico y el paciente, yo creo que ese vínculo con el equipo de enfermería también es súper potente. O sea, los pacientes, en nuestro equipo, tanto en el Sótero como en la Católica, ocupamos el mismo modelo, o sea, se sienten completamente identificados o reconocen a su enfermera o enfermero como alguien muy activo en su tratamiento. Entonces, yo quizás estoy en desacuerdo en decir que los pacientes solo ven al médico como parte de su equipo tratante. Yo creo que el equipo de enfermería lo ha hecho de una manera, o sea, lo ha hecho increíble en generar ese vínculo, y yo me imagino que puede ser más fácil de lo que pensamos. Yo lo veo así, por lo menos. Eso, entonces, ya siendo las 9:28, vamos a dejarlo hasta acá. Agradecerle a Magdalena por la presentación, a todos por las preguntas, y nada, pues vamos a estar viendo lo que pasa en los próximos meses. Así que un tremendo desafío. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao.